Bienvenido a este primer episodio de nuestro podcast, donde vamos a estar discutiendo algunos temas relacionados a la administración de servicios de salud, credencialización, cumplimiento regulatorio y facturación médica. Mi nombre es Daniel Serrano y hoy estaré hablando sobre un tema que está dando mucho de qué hablar, la inteligencia artificial en el sector de la salud. Y para esto me va a acompañar nada más y nada menos que el señor Pierre, CEO y fundador de Unique Healthcare Solutions, una de las personas que se está especializando en la inteligencia artificial aplicada al sector de la salud. Saludos, David, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien. Y el primero de los valientes que dijo que sí a esta iniciativa. A ver cómo nos va en este primer episodio. David, hablamos un poco sobre tu experiencia profesional y cómo comenzaste a trabajar con la inteligencia artificial en el sector de la salud. Yo llevo 14 años ya trabajando con diferentes planes médicos, tanto locales como planes médicos nacionales en Estados Unidos. He trabajado como gerente y director de las áreas de integridad de pago, recobros, he apoyado a las áreas de investigaciones especiales y en el 2023 pues me moví como un posible puente entre los pagadores y los proveedores, dejé las aseguradoras, me fui a hacer consultoría a las prácticas médicas. Así que he estado en ambos lados de la ecuación, en el lado del plan médico, en el lado de la oficina. En el proceso de las auditorías y de los recobros me di cuenta de que había muchas oportunidades que muchas veces eran fácil de corregir en las prácticas médicas. Y dije, mira, en vez de ser, yo digo a veces que estar siendo el ente que recobra es como ser el lado oscuro de la fuerza. Pues dije, déjame irme al lado bueno de la fuerza y ayudar a los médicos. El 2023 participé de una convención en los Estados Unidos de la asociación a la que pertenezco, la AAPC, HealthCon, y en esa convención fue donde primero conocí el tema de la inteligencia artificial. Hubo una presentación alrededor de este tema de un vendor en particular, y ahí fue que como que dije, espérate, esto está aquí, ya ChatGPT se está escuchando mucho, de cómo podemos empezar a traer este tema al país, porque esto en cuestión de nada se va a convertir en la práctica. Y efectivamente, estamos viendo que hoy día esto es la práctica normal, la integración de la inteligencia artificial. Y lo vi de nuevo, no como una moda, sino pues como una herramienta para pues corregir problemas que ya sabemos que existen, cómo organizar la práctica médica, cómo identificar riesgos, cómo apoyar mejor las decisiones clínicas, que apoyan pues igualmente la documentación, etcétera. Y pues empecé a hacer presentaciones sobre el tema. Igualmente empecé a buscar e indagar qué vendors habían en los Estados Unidos que podían venir al país, a Puerto Rico, a ofrecer sus servicios y por ahí comencé con esa integración de la inteligencia artificial dentro de mi proceso de consultoría para las prácticas médicas. Dentro de todo de esa experiencia, ¿cuál es tu percepción en la inteligencia con la inteligencia artificial en la salud? ¿Qué tú crees que realmente significa? Pues mira, hay que verlo como una herramienta de apoyo, no como un piloto automático. Las inteligencias artificiales nos pueden ayudar pues a resumir un caso, a clasificarlo, puede sugerir, yo siempre digo que la inteligencia artificial nos va a dar una sugerencia. La recomendación nos toca a nosotros, los codificadores, los clínicos, tomar esas decisiones. Pero la inteligencia artificial nos puede ayudar en crear alertas, en alertarnos y ayudarnos a priorizar en las áreas operacionales, clínicas y del ciclo de ingreso que realmente pues necesitan algún tipo de atención. Esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, nos va a ayudar a organizar la información que estamos administrando, nos va a permitir reconocer a lo mejor más fácilmente los patrones y las tendencias que tenemos que atender, y se convierte en unas automatizaciones inteligentes, que podemos ver en áreas como la documentación asistida por inteligencia artificial, algo que estoy viendo muy, muy de lleno. eh, es el uso de la inteligencia artificial a coordinar la psique, estos procesos, y pues lo estamos viendo igualmente en los portales de los hospitales, que estamos viendo unas integraciones ya de inteligencia artificial en esta información que se comparte con el paciente. Yo hace 3 años yo decía, viene, ya está aquí, ya lo estamos viendo,
Y de nuevo, es un apoyo. Hay que verlo como un apoyo. No creo que debamos pensar todavía que es un reemplazo. Y yo lo veo realmente como una oportunidad de poder maximizar tanto. Y siempre quiero darle ese spin positivo de no le tengamos miedo, al revés, adoptémoslo porque realmente nos puede ayudar muchísimo. No, definitivo, y más en esa parte de lo que es el registro de pacientes, Ujú, que ahí es donde en esencia pasa una parte del ciclo de ingreso, ese registro de pacientes, que ese paciente confirme, que ese paciente llegue a la cita. ujú. Que a veces vemos que a veces confirman la cita y se lo olvida, llegan a las clínicas y a las clínicas ahí tienen que la secretaria empezar a llenar el historial, el físico, el registro. Eso consume tiempo. Ahí hay 15 minutos, 30 minutos que literalmente el proveedor se puede ahorrar con el hecho de que el paciente lo hizo en la casa. Vamos a decir que te esquipió, te brincó en la parte del segundo plan médico. Cuando le den someter, hazle como un pop-up, hazle una segunda pregunta. Vuelve a preguntarle, ¿tiene más de un plan médico? Que la persona te vuelva a confirmar que sí o que no. ¿Quién más se puede beneficiar? Es la administrativa, es la parte del front desk. En la administrativa behind the scenes, o sea, el administrador, los análisis de datos, la creación de los dashboards, etcétera, me imagino pues que le va a facilitar muchísimo. Y digo me imagino porque no lo he podido ver todavía en acción aquí localmente. Lo he visto en Estados Unidos implementado y aplicado, todavía no lo he visto aquí. Pero pues estamos hablando de que hay que hacer unas interfaces con el sistema de facturación, el sistema de récord electrónico, que a veces no es tan sencillo, pero yo me sospecho que cuando empiece a correr debe ser, debe facilitar muchísimo el poder monitorear. Se vieron 10 pacientes, fueron 10 pacientes. Hicieron tantos estudios para poder mantener esos controles. Se facturaron 10 reclamaciones y llegaron los pagos de las 10 reclamaciones, que son procesos que a veces uno no sabe cómo monitorearlos si no son manuales. Luego, las áreas de mayor volumen administrativo son las primeras en donde hay que estar mirando cómo podemos solucionar estos problemas de inteligencia artificial. O digo, con la inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre automatización e inteligencia artificial? Porque cuando está el tema de inteligencia y automatización, utilizan aleatoriamente o se utiliza un término y no el otro. ¿Cuál tú crees que es la diferencia y la Bien, aplicabilidad de esta en las diferentes prácticas médicas? sí, y qué bueno que haces esa pregunta porque yo todavía lucho conmigo mismo en no ver la inteligencia artificial como una automatización, porque a veces eso es lo que parece. La automatización viene siendo como una regla fija. Tú, si pasa A, haz B. Eso es una automatización. Yo, por ejemplo, estuve trabajando en una aseguradora que creamos una automatización que le llamábamos, se llamaba todo el tiempo el robot, creamos un robot. El robot, tú le ponías el número de reclamación y el robot hacía primer paso, pon el número de reclamación, segundo paso, oprime enter, tercer paso, muévete a la pantalla de reclamaciones, cuarto paso, oprime el botón de adjudicar, quinto paso. Es una secuencia y es una automatización que se repite consistentemente. So, por ejemplo, yo trabajé con una aseguradora donde nosotros implementamos un robot para hacer adjudicaciones de reclamaciones. Y literalmente nuestro diseño fue el robot va primero a poner el número de reclamación, oprime Enter. Se va a mover a la pantalla de reclamaciones y oprime Enter. Va a escoger el número, va a escoger la línea que va a adjudicar y le va a dar el botón de adjudicar. Próximo paso, va a escoger el edito 915 y le va a dar Enter. Tú estás diciéndole una serie de pasos que él siempre va a ejecutar. Y al final te procesó la reclamación. Tú puedes, dentro de esas automatizaciones, decir, si cuando entraste el edito 915 te salió un error, el próximo paso es este para cambiarlo. Eso es una automatización, es una regla fija, es una secuencia. En el caso de inteligencia artificial, ya estamos hablando de una tecnología que está interpretando, que está trabajando con patrones, con lenguaje, con contexto, que está analizando la información, para buscarle o brindarnos un significado. Un bot que mueve una reclamación de una fila a otra, pues puede ser una automatización. Cuando tenemos una inteligencia artificial, pues ya estamos hablando de un sistema que a lo mejor lee una nota y sugiere ya entonces unos riesgos, un contexto clínico de acuerdo a esa documentación. Hay un elemento de interpretación versus un elemento de secuencias y ejecución. So, un bot es lo mismo que un agent.
Pues mira, ¿O no, tiene sus diferencias? sí, tiene sus diferencias. El bot viene siendo la automatización. En el caso del agente, pues el agente es una herramienta de la inteligencia artificial que uno diseña, y yo digo que uno diseña porque ya yo he empezado a diseñar estos agentes para cumplir con una tarea o una meta. Tú lo alimentas con lo que se conoce un knowledge source o una fuente de información, que pueden ser diferentes libros, manuales, referencias, etcétera, y tú le dices a él, pues, cómo tú esperas que se comporte. De nuevo, no le estás dando una tarea A, B, C. Va a identificar si esa ley es aplicable al mercado que estamos trabajando, nos va a identificar si afecta a una población pediátrica o adulta, nos va a identificar si impacta a una población de mujeres o de hombres, nos va a identificar si eso va a requerir unos límites o una frecuencia. Tú le puedes pedir eso a lo mejor a un Google, pero Google lo que te iba a dar era el link para que tú te sentaras a leerlo. No te lo resumía ni nada por el estilo. Pues en este caso, la gente, tú lo diseñas para que te sirva como un asistente virtual, como si yo le delegara a un paralegal, a un especialista que se siente a hacerme ese trabajo. Pues ya podemos delegarle esa tarea a un agente. Sobre el agente es una herramienta de inteligencia artificial que no va a trabajar automatizaciones, sino que va a trabajar proceso de análisis dentro del contexto que tú le brindes, y te va a brindar una respuesta basado de nuevo en ese contexto con sugerencias. Y es bien importante, voy a repetir mucho esa palabra, va a ser siempre una sugerencia, porque al final queda en nosotros hacer una validación de que eso que nos dio ese, cumpla con nuestro objetivo y cumpla y sea correcto. Porque pues como se ha escuchado en muchas ocasiones, a veces la inteligencia artificial alucina y tenemos que tener mucho cuidado con eso. No, definitivo. Y añadiendo al tema de las alucinaciones, no sé si tú supiste, y esto es, a mí me gusta comparar a veces las distintas industrias que son igual de reguladas que la salud. Y por ejemplo, hubo un caso recientemente de que hubieron unos abogados que sometieron un documento al tribunal con una cita de unos casos de que la sacaron de ChatGPT, y cuando el tribunal empieza a revisar esos casos, eran falsas, o sea, no existían. El tribunal, claro, el tribunal con todo y eso, creo que los llevó a multar, los regañó, pero no escaló el caso. Pero con todo y eso no los eximieron de la responsabilidad porque tuvieron la multa. Pero en esencia le dijeron: "Te vamos a dar la multa esta vez, pero para la próxima vas a tener más problemas". Y eso Creo que crea el aquí en Puerto precedente. Rico, sí, creo que aquí en Puerto Rico hubo 2 casos ya, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que creo que ya hizo unas amonestaciones a abogados por citaciones a casos que no existían. Yo compartí contigo recientemente un ejemplo de que nos pasó. Estábamos haciendo una evaluación de cómo íbamos cuál era la codificación de un diagnóstico en particular, y para dar un ejemplo, pues nos dijo que el diagnóstico era el G54.1, .2, .3, .4, .5. Cuando yo hago la validación, y me voy entonces al libro a buscar, me doy cuenta que existía el .1, .2 y .5. El 3 y el 4 no existían. Sin embargo, la gente, este, alucinó y no, o sea, no solamente me dio el 4 y el 5 que no existían, sino que él cogió y le puso una descripción, que si tú mirabas la secuencia, parecía, Como la guía. sí, y yo me quedé así, yo, wow. O sea, si hubiésemos, pudimos haber cometido tantos y tantos y tantos errores, si se hubiese implementado y seguido esa sugerencia que dio la gente sin validarlo. Y es algo que yo me imagino que vamos a hablar ahorita en más detalle, pero en el tema de codificación yo tengo muchas reservas con el uso de inteligencia artificial, pero hay tantas otras áreas donde se puede utilizar. Para mí, la parte que tiene que ver con la coordinación de citas, validación de citas, los médicos se quejan mucho de las cancelaciones y los no-show. El otro día yo vi una oficina médica que puso un requisito, creo que era de un depósito de $20 para hacer una cita. Y yo decía, mira, me parece maravilloso, la gente se queja, pero oye, tú de repente bloqueaste el espacio para un paciente que nunca llegó. Cuando tú tienes tantos pacientes que están desesperados buscando cita, mano, hay un elemento aquí también de respeto, cortesía, etcétera. Pues mira, tú tener un sistema de inteligencia artificial que le facilita al paciente
recordarse que tiene citas, confirmar la cita, hasta cancelarla. Mira, si de repente no lo puedes hacer, ¿tú sabes cuántas veces uno llama a una oficina para cancelar una cita o pedir y no te contesta? Y ahora con estos sistemas automatizados lo puedes hacer más fácil. Y que si te llega la cancelación, la misma inteligencia artificial puede coger de la lista de espera y enviarle entonces la cita al próximo paciente que estaba en la lista de espera. No tienes que tener a alguien buscando en las listas, depurando. Y ahí es que yo pienso que hay una oportunidad bien grande en la industria y aunque hay soluciones ya, creo que todavía hay muchas más oportunidades y mucha más carne que le podemos sacar a todo esto. Y la competencia dentro de estas soluciones es buena porque ayuda mucho a la innovación, ayuda a ponerse a la vanguardia, a ofrecerle mucho más a los proveedores. De cierta manera abaratan el costo de la tecnología también, porque la competencia los asiste. Pero vamos a entrar ahora al tema de la codificación. Yo he escuchado ya varias charlas tuyas sobre este tema y una de las preguntas más importantes es, ¿puede la inteligencia artificial mejorar la codificación médica, sí o no? ¿Y por qué? Mira, va a depender de cómo lo vamos a utilizar. Este, yo ahora mismo soy un arduo propulsor de la documentación asistida por inteligencia artificial, porque con una buena documentación podemos hacer una buena codificación. Ahora, la de codificación asistida por inteligencia artificial no me encantan. Los resultados que he visto hasta ahora no son muy buenos. Me parece que tienen las veces que lo he probado, te puedo decir que en el término de diagnóstico de ICD-10 veo unos buenos resultados. O sea, vamos a decir, si yo le doy un contexto de una pequeña nota clínica, él puede darme 5 o 6 diagnósticos que parecen hacer fit a ese escenario que le pedí que me codificara. ¿Qué pasa? Que entonces ahí viene el elemento de cómo implementamos esos guidelines de ICD-10. Cuando entonces en vez de codificar 2 diagnósticos diferentes, debo codificar uno. Cuando este diagnóstico tiene un code first que tengo que codificar. Esas cosas, aun cuando estamos hablando de unos sistemas de inteligencia artificial con muchas bases de datos atrás y de las cuales se están alimentando, te tengo que decir que los resultados hasta ahora no han sido muy buenos. En el caso de los CPT y los HCPCS, bueno, vamos a dejar de enfocarme en los CPT nada más. En los casos de los CPT, igual, veo que te puede dar una muy buena dirección, pero me parece que falla en la selección precisa que esperamos en una codificación. En mi evaluación y manejo, te puedo decir que mi experiencia es terrible. Malo, malo, malo. Escoger el 99283 versus el 99284, el 213 versus el 214 o un 215, ahí te tengo que decir que para mí todavía esa fórmula no la ha agarrado bien. Ahora, si queremos hablar de cómo la inteligencia artificial puede ayudar en la codificación, yo creo que lo que va a hacer es que le puede abrir los ojos a un codificador en cuáles son los códigos que a lo mejor se le olvidó considerar, uno, y dos, le va a dar una celeridad, una velocidad al ejercicio de codificación, porque el codificador va a recibir un encuentro para codificar con unos diagnósticos o unos códigos de procedimiento ya preseleccionados o sugeridos por la inteligencia artificial, que le toca entonces al codificador confirmarlo o validarlo. Y pues te quita un trabajo de intentarte codificar desde cero cuando tú ya lo tienes, como quien dice, pre-screened por la inteligencia artificial. Eh, por lo tanto, pienso que le va a ayudar mucho al codificador definitivamente. Ahora mismo, yo no me atrevo a descansar en un computer assisted coding para nada. En delegarle la codificación, ahora mismo yo creo que todavía no estamos listos para eso. Yéndonos en lo que es el ICD-10. ICD-10 tiene reglas, las actuales más las pasadas. Entonces, cuando va a haber una auditoría, te van a auditar por el año del caso. Eso tienes que ir a la guía de ese año para auditar ese caso. O sea, yo pienso que la inteligencia artificial no tiene como que la capacidad o todavía no se la ha programado para que pueda percibir o pueda analizar que, mira, tengo que ir a la guía de este año, vamos a analizar qué es lo que pasó y cómo es que están auditando este caso. Concurro contigo, yo creo, y de nuevo, dijiste algo bien, bien importante.
no están a lo mejor todavía programados para hacer ese tipo de assessment. Mira, yo me he sentado con personas utilizando estos sistemas de codificación asistida y muchas veces falta contexto cuando estás creando cuando le estás dando la información a la inteligencia artificial. Muchas veces no le dan el género del paciente, no le dan la fecha de servicio, no le dan qué línea de negocios es. Todo eso cambia muchísimo la codificación. O sea, si es un paciente de Medicare, usualmente puede tener un código G que vaya por encima de un código 9. Si es un paciente neuropediátrico, te cambia hasta nutrición enteral. Tú tienes B4154 o B4158. 4154 es para adultos, 58 es para pediátricos. De nuevo, si no le das ese contexto, la inteligencia artificial va a fallar. Me pasó el otro día, estaba haciendo con el agente buscando la información, no le di un contexto y me estaba dando un montón de códigos de procedimientos que estaban deleted, obsoletos hace muchos años. De nuevo, no le estoy dando el contexto. Cuando yo le recriminé, como que dice a la gente, diciéndole, oye, me estás dando códigos que están obsoletos hace años, me dice, bueno, es que yo no sé si la información que tú estás buscando es para este año, el año pasado, hace 10 años, y yo, muy válido. Hay muchos elementos todavía que hay que considerar y me parece que trajiste una excelente observación. Y es que tienes que asegurarte de que lo que estás haciendo lo estás haciendo con las guías que corresponden al año. Un ChatGPT, un OpenAI, un Gemini está más actualizado, pero todavía a veces está atrasado 2 semanas, 3 semanas. El otro día estaba haciendo una investigación con ChatGPT, algo personal. Le pregunté de algo que estaba en las noticias bien pegado. Él no me supo contestar porque su base de información no estaba actualizada. Entonces imagínate, en una industria que ICD-10 se actualiza anualmente, pero igualmente tenemos revisiones trimestrales y podemos tener revisiones ad hoc, como nos pasó cuando la pandemia. Cuando la pandemia del COVID estuvimos teniendo actualizaciones, salía un diagnóstico nuevo, un código nuevo semanal. Pues tú necesitas que estas fuentes de información estén bien alimentadas, estén bien actualizadas. Y yo creo que esa es una de las cosas que hay que tener bien presente. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ver esto, esa era una de las preguntas que yo le hacía a los vendors. ¿Cuán actualizado tú estás en esta información? Y ahorita comentaste sobre los precios. Te puedo decir que, por ejemplo, en el 2023, cuando yo pedí sistemas de documentación asistida por inteligencia artificial, el costo no bajaba de $900 mensuales. Y ya yo estoy viendo soluciones en 100 y en $200 mensuales. Y han pasado 3 años. Te puedo decir que la decisión no era mía, estaba de oyente. Estaba presente en una negociación de un encoder con codificación asistida, con AI. Y el vendor le estaba estableciendo, ve, a esta organización donde yo estaba presente, que no, que el precio de implementación estaba o sea, exorbitante. No me acuerdo el número, pero era carísimo en ese momento. Y te puedo decir que en ese momento, en una reunión con el CIO, está esta persona que era el director, le dice, me están indicando que este es el precio. Y él le dice, vas a tener que decirle que le bajen el precio porque todas las tecnologías bajan de precio en algún momento. Cuando vuelven y se reúnen con el vendor le dice, no, yo dudo mucho que esto vaya a bajar. Y le dicen, mira, pues no la vamos vas a perder el contrato. Y fue un back and forth que al final del día terminaron aceptando, terminaron bajando el precio y tomando. También hay que tener cuidado con estas tecnologías así emergentes que al principio los vendors van a querer establecer unos precios porque incurren unos gastos de desarrollo. Atrás de esto no es como que te estoy estableciendo un precio porque es lo último en los muñequitos. Es porque yo tengo que incurrir en un gasto que es de desarrollo e investigación y a ver cómo eso funciona con mi aplicación para para dar ese servicio, para que ustedes lo utilicen y al final del día, pues crear estas dinámicas de precio. Ellos tienen, hay muchos costos envueltos, hay muchos, pero estamos teniendo vendors por ahí, herramientas que siguen abaratando los costos, porque igualmente pues estamos viendo de que hay una adopción mayor de todas estas herramientas, así que pues mientras más usuarios tenemos y más ingresos tenemos, pues pueden abaratar los costos. Pero me acuerdo, yo al principio le decía, recuerdo haberle preguntado a un vendor, ajá, y cuando estos servicios o estos sistemas se abaraten, ¿tú me vas a bajar la tarifa? Y se quedaron como que, y le dije, tú sabes que esto puede pasar.
Yo no quiero tener que entrar a tu website a los 6 meses y darme cuenta que el costo está a la mitad. Y yo le dije, me acuerdo que le dije a la persona, piensa en las tarifas de los celulares, ¿cuántas veces tú compras una tarifa o un celular hoy, y tienes una mensualidad y a los 2 meses o al mes, a la semana, va a salir con una oferta que te sale a mitad de precio? Pues mira, yo no quiero que me pase eso. Y me acuerdo que una de las cosas, miren, mira, pues David, podemos trabajarlo mes a mes, de modo que si el precio baja, pues te baje a ti también. Y yo, pues perfecto. Son cosas, oye, son muchas cosas que hay que tener bien presentes en todo esto. Pero es bien interesante, de verdad que esto es un mundo para alguien que no era muy fanático de la tecnología, esto se ha convertido en un tremendo hobby, a veces pienso yo. ¿Cómo tú crees que lo que es el Computer Assisted Coding con AI puede ayudar en el cumplimiento? Específicamente el cumplimiento en codificación. Ahorita comenté, yo creo que la inteligencia, estos computer assisted softwares pueden ayudar a identificar unos vacíos, códigos que a veces no se estaban utilizando. El otro día yo estaba con alguien, estuve hablando con alguien que me dijo que estaba pasando por ChatGPT lo que él estaba codificando para comparar, porque quería ver cómo ChatGPT lo codificaba y se dio cuenta que ChatGPT le estaba dando unos códigos, creo que eran los T, o unos códigos S o T, no me acuerdo, que él usualmente no utilizaba. Y de repente cayó en cuenta de que eran unos códigos que él podía utilizar en su codificación para sus encuentros. Y me dice, mira, a mí eso me gusta, me ayuda porque me abre la mente. Me dice, si no tengo a alguien que me esté auditando consistentemente, tener a alguien tener una herramienta que me pueda dar visibilidad a cosas, a gaps que yo estoy teniendo en el ejercicio de codificación, me gusta. Y yo pienso que especialmente con todas estas nuevas metodologías, bueno, no son nuevas, estas metodologías de pago que están cogiendo más auge, como es un DRG, es bien importante pues tener herramientas como estas que a lo mejor nos faciliten a nosotros los codificadores, identificar diagnósticos, o procedimientos que no estábamos a lo mejor considerando durante el encuentro, que van a permitir, pues uno, una mejor codificación implica mayores ingresos, bueno, no necesariamente mayores ingresos, pero debe significar mejores ingresos, no mayores, mejores ingresos, porque van a ser ingresos más alineados con la realidad clínica que está pasando en ese encuentro con el paciente. Este, y yo siempre le digo mucho a la gente, recuerda que la codificación tiene un elemento estadístico sumamente importante. Cuando el país tiene que reportar cuántos pacientes hay con asma, ellos no llaman a las oficinas médicas. Ellos cogen la data de todas las reclamaciones procesadas por las diferentes aseguradoras de las diferentes líneas de negocio y con todas esas data se hacen los estudios estadísticos y se dice, pues, tanto por ciento de la población tiene asma. Por lo tanto, va a permitir como país igualmente poder tener a lo mejor una captura de más, hasta inclusive de más fondos federales. Si podemos evidenciar con esta codificación asistida, podemos evidenciar que nuestros pacientes tienen 2 o 3 condiciones crónicas que actualmente a lo mejor no se están codificando. Y te doy un ejemplo. ¿Cuántos pacientes en un neumólogo tú los vas a ver con muchos diagnósticos de asma, por ejemplo? Sigo hablando de asma y nunca le codifican hipertensión. Gran parte de la población de Puerto Rico es hipertensa, gran parte de la población de Puerto Rico es asmática, gran parte de la población de Puerto Rico es diabética. Sin embargo, tú estás tratando a ese paciente y estás facturando siempre el diagnóstico de la condición que estás tratando particular, pero cuando le hiciste un Health Risk Assessment, cuando le hiciste una evaluación anual como especialista, no necesariamente como PCP, esas condiciones también se deben documentar y se deben codificar y se deben facturar. Y el no estar haciéndolo está limitando probablemente ingresos, beneficios, servicios que se puedan brindar en el país. Por lo tanto, yo pienso que estas herramientas nos van a permitir desde una perspectiva de cumplimiento a llenar unos gaps que ha habido por mucho tiempo para poder pues tener mejores resultados. Pero igualmente, pues esto es un riesgo desde la perspectiva de cumplimiento y me imagino que lo vamos a hablar ya mismo. Pero sí, creo que ahí es donde más nos puede ayudar. Mira, otra cosa que estoy pensando es que puede ayudar a minimizar la variabilidad entre los proveedores, especialmente cuando tú tienes una práctica con muchas oficinas, muchos médicos, muchos especialistas o muchos médicos primarios. La inteligencia artificial te va a ayudar en esa codificación asistida, te va a ayudar a identificar
qué médico se está saliendo a lo mejor de la variable, de la constante, perdón. Y te va a permitir entonces verificar, hacerle un coaching al médico, si es que algo se está quedando afuera, o su facturador o su codificador. Este, o igualmente, a lo mejor el médico es el que está bien y los demás son los outliers. So, hay unos beneficios aquí que hay que considerar, pero igualmente necesitamos tener gente que sepa, que tenga la visión para poder utilizar estas herramientas, porque puedes tener toda la data, si después no sabes qué hacer con ella, no resolviste nada. Algo que tú dijiste es bien importante que a veces se nos olvida, porque los que estamos trabajando tanto en facturación, codificación, cómo funcionan los códigos ICD-10, ICD-10 y todo esto, son códigos estadísticos que son utilizados por las agencias regulatorias para lo que tú has mencionado, para la asignación de fondos, lo que es de salud pública, de que ahora, pues, obviamente, como nosotros estamos envueltos en la industria de la facturación y contratación, pues, le vemos un valor económico, porque ese es nuestro pan nuestro de cada día, pero la realidad es esa, es que es estadístico. Mira, todo eso es un paréntesis, el otro día yo sigo a este doctor, no voy a decir la especialidad para no tirarlo al medio. Yo sigo a este doctor en las redes sociales, un doctor que está bastante ávido en las redes sociales, y se estaba quejando porque estaba viendo unas denegaciones, que yo sospecho que eran rechazos, pero habló siempre de denegaciones. Las denegaciones porque no estaba poniendo los 4 dígitos adicionales en el zip code. Y se estaba quejando de Me eso. acuerdo. Y yo llegué a ver el doctor que y ya yo dije: "Yo creo que el problema viene de aquí". Entonces, yo le comenté al doctor, yo puse un comentario y tratando de educar al doctor: "Doctor, esto no es una majadería más de las aseguradoras buscando denegarle los servicios a usted y quedarse con los chavos. No lo es. Esto es una forma de poder identificar con mayor certeza dónde está la población que estamos brindando, dónde está el médico que está brindando el servicio, porque esto de nuevo nos sirve para poder identificar adecuacidad, nos sirve para identificar un montón de variables, pero lamentablemente tenemos una industria, estamos en una industria donde se ha querido pintar siempre a las aseguradoras como el malo de la película. Y yo creo que las aseguradoras no han hecho un buen ejercicio de poder decir, las aseguradoras tienen un MLR, un Medical Loss Ratio. Las aseguradoras dicen por cada dólar que tú recibes de fondos federales, estatales, tú tienes que gastar, voy a decir un número, me lo voy a inventar, un 93% tienes que asegurarte de que llegue a la población. Por lo tanto, la riqueza, el enriquecimiento de la aseguradora es un 8%. La gente piensa que ellos llegan para quedarse con un 20%. Si se exceden de ese threshold, de ese MLR, tienen que devolver los fondos. Así que ese dinero tiene que llegar a los pacientes, o sea, a los proveedores, porque están brindando el servicio a los pacientes. So, de nuevo, son unos elementos que a veces se pierden de perspectiva. Obviamente la industria es muy complicada, pero, pues, tenemos un montón de herramientas ahora mismo que, oye, pues, que igualmente, como benefician a los proveedores, en los elementos de facturación y de codificación y de documentación, van a ayudar a las aseguradoras en los ejercicios de auditoría, de editaje, de reclamaciones y de denegaciones. So, no nos podemos quedar atrás. La verdad es que el tema de las aseguradoras es un tema bien complejo y por lo menos es un tema que cuando uno ya empieza a trabajar en el área de, por lo menos en mi caso de credenciales y todo esto, que uno ve la realidad de cómo funciona el mundo, que no necesariamente son las malas, que hay cosas que van más allá del control de las aseguradoras. Hablando de las aseguradoras y de las denegaciones, como mencionamos del médico, ¿qué tú crees de el uso de la inteligencia artificial y las denegaciones? Porque yo, por lo menos, yo estoy suscrito en la revista de HFMA, Healthcare Financial Management Association, y te puedo decir que como que en los últimos 3 las 3 revistas mencionan denegaciones de las aseguradoras por el uso de inteligencia artificial, e incluso van más allá, van el uso de la inteligencia artificial, de cómo tu práctica se puede implementarla para contrarrestar la inteligencia artificial de la aseguradora. Entonces, estamos creando estas batallas de inteligencia artificial
yo soy la práctica médica, tengo mi inteligencia artificial para las denegaciones o el rechazo de la factura, soy la aseguradora, yo tengo mi sistema, que lo tengo. ¿Qué tú crees de esta dinámica que se está creando? Quizás no sé en Puerto Rico cómo está, porque la revista está hablando de Estados Unidos, Ujú. pero yo dudo, ya yo entiendo que ya en Puerto Rico ya tienen que estar existiendo, tienen que estar comenzando a utilizarla. Mira, en Estados Unidos ahora mismo hay una guerra bien grande con United Healthcare. Y United Healthcare son la misma gente que tienen Optum. Y Optum tiene diversas herramientas de inteligencia artificial y hay una guerra ahora mismo con United y yo creo que empezó con unas denegaciones de preautorizaciones utilizando inteligencia artificial. Creo que inclusive CMS sacó, y creo que sacó ya a principios de este año, una guía donde está regulándole a las aseguradoras qué uso tú le puedes dar a la inteligencia artificial para hacer denegaciones de preautorizaciones, porque entonces está diciendo, pues tú tienes que asegurarte de que esa inteligencia artificial, esas herramientas, tienen unas bases de datos clínicas que yo pueda ir a auditar. De la misma manera que cuando a ti te deniegan una preautorización y te dicen no cumple con las guías de Intercual o no cumple con las guías de CNCC cuando es de cáncer, pues tú tienes que decir que tú tienes que permitir que esa inteligencia artificial te responda la denegación de ese servicio con esas guías. Y tenemos de nuevo, o sea, a mí me da mucha curiosidad cómo funciona, porque si yo estoy viendo alucinaciones en inteligencia artificial aquí one on one, no me quiero imaginar una inteligencia artificial que está denegando miles de preautorizaciones o miles de reclamaciones que está viendo consistentemente. A mí me preocupa. El uso de la inteligencia artificial en las aseguradoras para ese elemento a mí me preocupa, porque una cosa es tú tener automatizaciones donde la regla diga, si no se cumple con A, B y C, deniega, a tu tener una inteligencia artificial que esté diciendo, si no se cumple con A y no se cumple con B, pero la C en un 3%, pues entonces ya estamos entrando en unos algoritmos más complejos para el cual la aseguradora a lo mejor tiene los recursos, mientras en la práctica médica no. Es un tema bien complejo. Yo entiendo que hay una intención de nuevo de proteger los fondos federales, los fondos estatales que estén disponibles para estos servicios, pero creo que tiene que haber unos elementos de transparencia. ¿Estás utilizando? ¿Cómo lo estás monitorando? Yo creo que le va a tocar a las aseguradoras evidenciar que ellos están auditando, que la inteligencia artificial está haciendo las decisiones correctas, que sus fuentes de información están actualizadas, de que tienen a alguien validando esa decisión antes de que se ejecuta, que no es completamente automatizado. Creo que eso va a ser necesario para que esta implementación en las aseguradoras funcione. De lo contrario, o una razón adicional para que las prácticas médicas se ajusten los pantalones y empiecen a utilizar la inteligencia artificial, porque esto se va a convertir en quién puede más, en una competencia de David contra Goliat. Es complejo, el panorama es Sí. complejo en ese sentido. Y la verdad es que también hay que tomar en consideración la demografía de los proveedores. Ujú, Tenemos una demografía que está envejeciendo eh, bastante rápido. Y ahí eso hay que considerar la literacia tecnológica que tenga ese ujú. proveedor, que no solamente es como que te voy a dar este sistema, quiere este sistema, utilízalo, es como que y la literacia de ese proveedor, la demografía, más un problema que tenemos en Puerto Rico, yo entiendo que es como se desarrolla el sistema, es que tenemos muchos sistemas que no se comunican entre sí, porque tenemos un sistema para facturar, tenemos un sistema para documentar, tenemos un sistema para credenciales, tenemos un sistema para X o Y cosas, pero no se comunican, no se interconectan el uno y con el otro, que también lo hace más complejo. ¿Y cómo tú integras la inteligencia artificial en todo en este espectro de aplicaciones para que una práctica médica, sea una oficina médica o sea un hospital, pueda trabajar de manera eficiente? A veces cuando yo creo que te comentaste ahorita que has participado de alguna de las conferencias que yo he dado, uno de los temas que yo siempre digo es, o sea, Puerto Rico ha tenido mucha resistencia a adoptar tecnologías. Tuvimos resistencia a la adopción del récord electrónico. El récord electrónico no está implementado en todas las prácticas médicas. Tuvimos una resistencia bien grande a cambiar de ICD-9 a ICD-10. No sé cuántos años nos demoramos en hacer esa implementación. Hay una resistencia. Yo todavía tengo
Todavía no puedo creer que todavía las aseguradoras sigan utilizando faxes cuando podemos estar usando emails para las comunicaciones. Entonces, ahora estamos con este elemento de la inteligencia artificial, que es una nueva tecnología, que hay que hacer nuevas adopciones, etcétera. Pero concurro contigo, Puerto Rico tiene unos mandatos hace años de interoperabilidad, que se supone que, que las oficinas médicas se puedan comunicar entre ellas, con los hospitales, con los planes médicos, que el plan médico pudiese, en teoría, acceder al récord electrónico del paciente cuando tiene que hacer una auditoría sin tener que estar. Nada de eso existe. No hay forma de hacerlo. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo hablo con los vendors es cuán fácil es que tú me ayudes a hacer una interfaz entre A, B y C, porque es que no se habla la gente. Entonces tú tienes médicos que toman decisiones o prácticas médicas u hospitales que toman decisiones de implementar récords electrónicos que no se hablan con el sistema de facturación y ya tienes el primer disloque operacional, porque entonces tienes dos herramientas diferentes que no se hablan, que en uno se codifica de una manera y en otro se codifica de otra manera, que en uno tienes códigos criollos y en otros no. Ya empieza a tener unos problemas ahí. Entonces, cuando a eso le suma, traer entonces un vendor de inteligencia sigue rompiendo el sistema. Y que es bien complejo. Y yo me imagino que no debe ser algo exclusivo de Puerto Rico, pasa que nosotros lo vivimos aquí muy de cerca. Pero definitivamente, yo por eso le digo a la gente, es bueno empezar a mojarse los pies ya. Empezar a coquetear, a probar las herramientas. Le digo a la gente, usa ChatGPT, usa la versión gratis, empieza a pedirle que te codifique un encuentro y vas a ver dónde es bueno, vas a ver dónde es malo. Recuerda que tienes que proteger todo el aspecto de privacidad, PHI y todas estas cosas, pero empieza a verlo. El otro día hay un médico también en redes sociales que empezó a pasar por ChatGPT todas sus notas para que le mejorara el formato SOAP de la documentación y estaba fascinado. Y yo estaba tan contento con que él con que él lo estuviese compartiendo, porque decía, eso es lo que necesitamos. Porque él decía, me quita a mí un ejercicio, un elemento de tener que sentarme a pensar qué va en el plan, qué va en el assessment, qué va en el, porque lo está haciendo por mí. Yo le dicto todo lo que pasó y él lo organiza y yo, exacto. ¿Ves? Esas son las cosas que queremos en inteligencia artificial. Eso no es una automatización. Eso es un análisis para poder organizarlo. Y de nuevo, te da una nota sugerida y el médico la firma y la prueba. Porque tarde o temprano todo esto va a empezar a correr, esto va a llegar el momento a lo mejor en que empiece a funcionar y pues queremos asegurarnos de que no tenemos adopción tardía de todos estos elementos. Y hay que también considerar, ya que mencionaste la firma de la responsabilidad del médico, vamos a hablar de los asuntos riesgos regulatorios. Preparándonos para este podcast, yo compartí contigo un enlace de un servicio de inteligencia artificial que fue multado por 1.8 millones porque hubo una brecha de data. La compañía se llama Service 8 Inc., que es un proveedor de soluciones impulsadas por inteligencia artificial para aumentar la productividad y mejorar la prestación de servicios. Acordó pagar 1.8 millones para resolver un problema derivado de una filtración de datos ocurrida en el 2024 que expuso la información de salud protegida de pacientes de sus clientes, que es Catholic Health. Yo entiendo que este no va a ser un caso aislado. Van a haber muchos casos más. Tienen que estar pasando muchos casos más, sometiendo casos de nombres de pacientes ChatGPT. De un punto de vista de compliance, ¿cómo tú crees que la inteligencia artificial se puede implementar y cómo una organización se puede preparar? Uno de los elementos de cumplimiento bien importante cuando se van a implementar estas tecnologías de inteligencia artificial es que hay que asegurarse que contractualmente se cuenta con un Business Associate Agreement que establezca bien las responsabilidades de cada una de las partes. Y esto es un tema un poco complejo, pero no tiene que ser tan complejo. 2 meses trabajando o conversando con un vendor de inteligencia artificial, porque cuando me envían el contrato, yo veo que el contrato tiene unas limitaciones de riesgos para el vendor, que decía que ellos estaban limitados a una exención, a un tope de creo que era de 500 o $5,000 de responsabilidad en caso de que hubiese algún tipo de breach. Entonces yo respondo y digo, $500, $5,000 me puede costar a mí
el ejercicio nada más de enviarle las cartas a los pacientes para notificarles de que hubo un breach. So, esto no puede ser así. Entonces tuvimos que sentarnos a restate, cambiar el lenguaje de cómo funcionaba ese BAA. De nuevo, es algo que puede ser un poco legal, técnico, pero no tiene que serlo. Como uno sentarse a leerlo, esos términos de las responsabilidades de cada parte y las limitaciones, uno sabe quién está y quién no está. Entonces, todos los elementos de cumplimiento que también es bien importante, es algo que yo comenté ahorita. Vendors tienen muchas veces que pagarle a terceros para acceder a la información. Igualmente, muchos de estos vendors utilizan otros vendors adicionales para tramitar la información PHI. Mi vendor A puede no ser el culpable del breach, puede ser el vendor B, el vendor C que pasó por... Hay que entender ese negocio, hay que tener esas conversaciones con los vendors para poder entenderlo y asegurar el contrato y del Business Associate Agreement o el BAA asignen esas responsabilidades correctamente, porque si no, en el caso de que haya un breach, la oficina va a ser la responsable, el médico es el que va a tener que abrir el bolsillo para pagar esto. So, es bien importante tener eso presente. Desde una perspectiva de cumplimiento, implementación de inteligencia artificial puede ser bien sencilla o puede ser bien compleja. Volvemos a lo que, a lo que llevo hablando desde el principio. La vamos a ver siempre como que nos está dando una recomendación o una sugerencia. Por lo tanto, desde una perspectiva de cumplimiento, tenemos que tener a alguien haciendo oversight de lo que hace la inteligencia artificial. Siempre tenemos que estar monitoreando esos mensajes de citas, hay que estar haciendo auditorías para asegurarnos de que no se está yendo PHI innecesariamente. Tenemos que asegurarnos de que se va lo mínimo necesario en esa información, que el detalle registro, esa hoja de registro que se recibió del paciente o a un cloud, a una nube, a un disco duro, que solamente lo va a manejar el personal del front desk. ¿Qué implica todo esto? Esto implica políticas internas. Esto implica validación humana, esto implica auditoría, esto implica educación, coreo. Puede ser fácil si desde que empiezas lo tienes meridianamente claro y lo vas a ir montando e implementando, sabiendo eso y creando esas políticas, esas auditorías, etcétera. Puede ser complejo si metiste de boca y de repente te toca empezar a la alcabulla y decir, espérate, 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 tenemos que empezar a ejercer controles. Que mejor ejercer los controles tarde que nunca, pero desde la perspectiva de cumplimiento, de nuevo, tenemos que tener bien presente de que alguien tiene que estar haciendo ese oversight, alguien tiene que estar velándolo, alguien tiene que estar... Yo trabajé con un vendor que yo le decía que yo quería auditar la implementación durante 3 meses. Y en el caso, por ejemplo, de una implementación de una herramienta de documentación asistida, yo llegué a negociar con ese vendor que las grabaciones que se estaban dando en el encuentro del doctor y el paciente no se borraran automáticamente. ¿Para qué? Para yo poder escuchar la grabación y compararla con la transcripción y confirmarle que era buena la transcripción. Después entonces yo quería validar, comparar la transcripción contra la nota clínica que me creó. Eran mis dos elementos de auditoría y yo me sentaba semanalmente a auditar al menos 10 encuentros para poder asegurarme de que todo estaba corriendo bien. Este, porque él quería asegurarme de que tuviésemos una implementación efectiva. Hubo que hacer correcciones durante el proceso. Hubo que decirle, no, esto me está interpretando esta palabra mal. Porque son herramientas que sus bases de datos, sus core, son en inglés, así que algunas palabras en español no las cachaba bien, así que me estaba interpretando algo mal. Pero eso pasó hace 2 años atrás. Ahora las implementaciones están corriendo mucho más fáciles, viendo menos errores en ese aspecto. Pero son elementos que, de nuevo, hay que tener bien presentes y tener personas que entiendan, yo no voy a decir que sepan y lo dominen, no, no, que entiendan este riesgo y la necesidad de sentarse a documentar lo que está pasando, y crear estas políticas para poder tener una implementación en cumplimiento y que sea efectiva y que minimice los riesgos operacionales, los riesgos de breaches y todas estas cosas. Aquí todo es, tú mencionando lo que son las políticas y procedimientos, tienen que estar bien establecidas. Tiene que decir quiénes son los responsables, cómo se va a mitigar en caso de un breach, que eso es
tanto políticas de procedimiento de la oficina médica de la Organización de Salud, tal, el uso y la implementación de la inteligencia artificial es responsable. Porque, por ejemplo, fue el caso que yo compartí contigo que quizás no es de la salud, es más bien del sector financiero. La compañía se llama Portfolio Pilot, que es una compañía de inteligencia artificial que da asesoría financiera. El Security Exchange Commission obligó tanto al CEO de la compañía como al Chief Compliance Officer a sacar sus licencias de inversión. Ahí estamos hablando de que no es que creaste un sistema de inteligencia y desligaste el factor humano por completo y la responsabilidad. El ente regulatorio lo obligó a tener su licencia. Y lo mismo pasa en la salud, porque quizás esa inteligencia artificial te genera un código o esa inteligencia artificial te provee una documentación clínica y usted como proveedor la firmó. Usted está libre de toda culpa, va a decir, no, eso fue la inteligencia artificial. No, ahí hay una licencia, hay un nombre, hay una firma y eso le corresponde a usted y al final del día, usted es responsable de esa firma que usted está poniendo ahí, que hay que tomar todo eso en consideración para lo que es cumplimiento. Sí. Y hablando de cumplimiento, sé que lo mencionaste ahorita un poco, pero ¿qué tú crees del upcoding y el undercoding de la inteligencia artificial? Porque he escuchado colegas que Ujú. utilizan ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial para los códigos, pero ¿qué tú crees del undercoding y el upcoding? ¿Cómo tú crees que la pueden mitigar? ¿Cómo tú crees el uso correcto? Yo sé que tú dijiste que no es muy buena codificando, pero tú sabes que la realidad es que la están usando. Pues, el problema es que, de nuevo, o sea, herramienta puede alucinar, así que puede llevarnos a errar y a que inclusive cometamos fraude, no a sabiendas, pero o sea, cometamos un false claims, de una reclamación si no hicimos la validación. Y de la misma manera, pues nos puede llevar a hacer upcoding y a hacer undercoding. En mi experiencia, yo creo que hace más upcoding, overcoding que downcoding. En evaluación y manejo casi siempre me tira a un nivel 4 o 5 que en mi opinión no debería proceder. Desde mi perspectiva, no debería ocurrir. Si yo voy a tomar siempre la inteligencia artificial como una herramienta que me está sugiriendo, dando recomendaciones y yo voy a tener a alguien con conocimiento detrás, confirmando esa información, auditando esa información, yo quiero pensar que esto no va a ocurrir. Lo importante es que no podemos nunca perder la perspectiva de que hay que hacer esa validación. Y volvemos, el elemento humano no puede desaparecer. Tenemos que tener eso bien presente. Tenemos que tener un elemento de, ¿cuál es la palabra? No es de desconfianza, pero tenemos que tener un elemento de responsabilidad, vamos a llamarlo responsabilidad, de que la inteligencia artificial no va a tomar esa última decisión. El médico va a firmar la nota, el codificador va a validar la codificación, el facturador va a validar que esas combinaciones de diagnóstico y CPT son válidas, diagnóstico, o perdón, CPT y modificador son válidas. Hay unos elementos de unidades que a lo mejor la inteligencia artificial no te va a dar, pues que la tiene que trabajar el facturador. Y me documenta más elementos de lo que realmente pasaron en el encuentro. Y voy a dar un ejemplo algo que me pasó en un encuentro que yo estuve auditando. Se está dando la conversación entre el paciente y el doctor. De repente la conversación se dio este intercambio entre el doctor y el paciente. Estaban haciendo chistes y la inteligencia artificial capturó algunas palabras de esa conversación y las llevó al récord y me tergiversó el récord. Y la nota clínica no capturó lo que estaba pasando, pero capturó un poco más. Ese elemento del chiste entre el doctor y el paciente no debió haber pasado a la nota clínica. El médico, cuando fue a firmar la nota, se dio dar cuenta de que algo no estaba bien. No le debió haber hecho sign off, le hizo sign off. Y cuando llegó el codificador no sabía cómo codificar el encuentro porque había información incongruente. Hay unos elementos que hay que tener presentes y tenemos que saber que hay unos riesgos, quiero decir, no son innatos, pero hay unos riesgos ahí que tenemos que siempre estar verificando. Lo mismo nos va a pasar. Oye, antes teníamos muchos récords electrónicos que eran los médicos con el bolígrafo marcando bolitas. Si cuando fuiste a marcar, marcaste la bolita que no era, se te dañó lo que marcaste. Pues es importante este ejercicio de validación y este ejercicio de, mira, no tener miedo de donde el médico a decirle, doctor, algo aquí no hace sentido. O al codificador, algo aquí no me cuadra.
hay que hacer ese ejercicio. La validación humana es importante porque ningún récord, ningún sistema, el récord electrónico no lo es, la facturación no lo es, ningún sistema es 100% foolproof, así que tenemos que estar bien pendientes y validar mucho lo que estamos, a lo que le estamos poniendo nuestro nombre, nuestra firma. Nunca había escuchado de que la documentación asistida por AI también iba a documentarte un chiste, sea el que sea, que crea un problema. Y ahí, yéndonos más bien ahora a lo que es el revenue cycle, ¿cómo tú crees que la inteligencia artificial, ya hemos tocado lo que es Ujú. la cita, hemos hablado de las denegaciones que están al otro lado del revenue cycle? Vamos a hablar ahora más bien de lo que es el análisis financiero, cómo la inteligencia artificial puede ayudar a ese análisis financiero, tanto a ese proveedor y a ese staff administrativo, para tomar decisiones en su práctica. Una de las cosas que hablamos al principio era de que habían herramientas de inteligencia artificial que nos pueden crear unos dashboards con capacidades analíticas. Y ahí es que yo creo que está el valor grande en el revenue, en el ciclo de ingresos, en el revenue cycle. Porque estos dashboards nos van a permitir hacer unos análisis de denegaciones, identificar tendencias por pagadores, identificar elementos de productividad cuando tenemos equipos grandes de trabajo. Nos van a decir pues qué se está denegando, por qué, con qué aseguradora, dónde podría estar el punto de error en ese elemento. O sea, ahora mismo, por ejemplo, yo utilizo mucho no voy a decir nombre, una de las herramientas de facturación. El reporte que yo puedo sacar de aging, por ejemplo, no me trae los códigos de denegaciones. Yo tengo que sacar un reporte aparte con los códigos de denegaciones y hacer como un merge entre los dos reportes para tener un reporte que me permita crear un dashboard como esto. Eso es automatizado. Yo creé unos macros para facilitarme un poco el trabajo, que es un tipo de automatización. Bueno, es un tipo, no, es una automatización. Yo quisiera poder tener un dashboard que me traigan estas herramientas que me permitan ver esos patrones de una manera más ágil y que sea más fácil para un supervisor de revenue cycle, facturador independiente, poder ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos, para que el médico lo pueda ver, porque de nuevo, yo conozco muchos médicos que no saben si se facturaron todos los pacientes que ellos vieron, que no tienen esa visibilidad o no tienen, no quiero decir esa visión, pero no le están dando un reporte, no, le dan un reporte que dice facturamos $85,000 este mes. Eso es todo lo que él ve. Él no compara ese 85,000. ¿Esos fueron cuántas visitas? ¿Esos fueron cuántos pacientes? ¿Cuántos yo vi? Él no hace eso. So, estas herramientas de inteligencia artificial están permitiendo crear estos dashboards o vienen ya con esos dashboards creados que nos permiten hacer unos análisis que actualmente no están tan accesibles. Esto pues nos va a ayudar entonces a poder identificar dónde está el riesgo, que nos puede permitir estas herramientas crear las correcciones mucho más rápido, a tener que esperar pasar por someter el ajuste 3 veces y entonces darnos cuenta, es que no hicimos esto. So, nos puede ayudar inclusive hasta predecir el riesgo de una denegación cuando lo implementamos, cuando tenemos lo que le conoce como un scrubber. El scrubber es como si fuese lo que usan las aseguradoras para editar las reclamaciones. Pues tú puedes tener un scrubber prefacturación que te diga, esta reclamación se ve limpia. Hay herramientas de facturación que te dicen, este diagnóstico no hace match con este código, este diagnóstico tiene un code first, pues algo así. Pero ya estamos viendo implementaciones de inteligencia artificial dentro de los sistemas de facturación y los sistemas de reconciliación más avanzados que nos van a permitir pues, entonces tener unos mejores resultados. No queremos tener que estar dependiendo de tener personas más ocupadas analizando data. Tampoco queremos tener que estar adivinando, sino poder, pues, tener data que nos permita tomar decisiones, ágiles y certeras. Y yo creo que nos puede ayudar muchísimo. Te estoy honesto, no he visto aquí todavía nadie que lo esté ofreciendo, lo he visto en Estados Unidos. Así que estoy bastante interesado en ver a los vendors locales porque esto van a tener que implementarlo dentro de las mismas plataformas de facturación. So, estoy bien interesado en ver Inmediata, ver a Certus, ver a Neodeck, perdón, implementar estas soluciones porque creo que van a añadirle mucho valor al sistema, a la ecuación de la facturación. No, y definitivamente es una oportunidad también de negocio para aquellas personas que se quieran dedicar al análisis de datos.
eh, porque los dashboards, el analytics y todo esto es una oportunidad de negocio que está comenzando con toda esta revolución, porque tú puedes tener tu data en las diferentes plataformas o el sistema que tú utilices, pero tener un experto en datos que te indique el dashboard, que te explique los KPIs, y vamos a hablar la verdad, muchos de los proveedores tienen muchas tareas, tienen que saber demasiadas cosas, y encima de eso tú le añades que también tienen que saber cosas de análisis de datos para poder ver cómo va su práctica clínica. Porque yo lo oriento de esta manera, tu práctica clínica es, tú eres un proveedor que solamente trabaja en una sala de emergencia, tú estás en una práctica clínica. Tu práctica clínica es llegar ahí, documentar, llevar, trabajar, ponchaste si ponchas, firma y te vas. Eso es tu práctica clínica. Eso es, por decirlo así, lo más simple. Pero si tú trabajas ahí y también facturas, le estás añadiendo un componente que también tienes que analizar, que Por hay eso, oportunidades. yo te puedo decir que yo en un momento no entendía a veces por qué existían los grupos médicos. Y después empecé a entenderlo, porque entonces cuando tú tienes un grupo médico y tienes un buen administrador, un buen Revenue Cycle Manager que se encarga de ese ejercicio y le quitas esa responsabilidad al médico para que el médico se enfoque en la clínica, ahí empecé a entender por qué a veces las IPA pues son un éxito, porque es que la IPA, el médico está atendiendo a los pacientes, los que están detrás hay un andamiaje de un administrador, de un analytics que está diciendo, no hemos visto al 80% de los pacientes, hay que ver más pacientes, hay que citar los pacientes, no se han hecho los anual, no se han hecho y ahora mismo, pues tú tienes unos equipos, a veces algunas IPAs bien grandes que hacen ese sistema, que ejecutan eso. No me puedo imaginar que ahora con estas inteligencias artificiales, esos equipos pueden reducirse o, que es lo que yo esperaría que pasara, o pasar a hacer unos análisis mucho más robustos, más proactivos, en vez de tener que estar despidiendo gente y reduciendo los equipos. Este, estamos entrando en un momento muy interesante, de todos lados, porque las aseguradoras se van a poner creativas y pues nos toca a nosotros en las oficinas médicas, no dejarnos, no quedarnos atrás, no quedarnos atrás en esa carrera. ¿Cuál tú crees que es el mayor mito sobre la inteligencia artificial en la salud? Porque yo tengo una opinión, pero en tu opinión, ¿cuál es el mito más grande que hay? El mito siempre es uno, ahora para mí hay dos mitos. Uno es que la inteligencia artificial no falla. Y lo hemos hablado una y otra vez, la inteligencia artificial falla, alucina, se cae, me ha pasado que se ha caído la herramienta, y hay que estar preparado, tener una política y un procedimiento de qué vamos a hacer cuando la herramienta no funcione, porque de repente ya dejamos de documentar a papel o dejamos de documentar en el récord electrónico porque lo está haciendo el AI, se cayó el sistema de AI. Ay, ¿cómo se hacía esto? Proceso de cómo esto de cómo esto funciona. Y lo segundo es que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano. No va a pasar, no va a pasar. En el lado mío, por ejemplo, que trabajó con codificadores, los codificadores tienen mucha preocupación de que vaya a reemplazar el codificador. No va a pasar. Hay que hacer unos ejercicios, nuestras expectativas de producción van a cambiar, porque entonces si tenemos una inteligencia artificial que nos va a estar alimentando y nos toca validar, pues a lo mejor en vez de 20 expedientes por hora, pues nos toca codificar más expedientes por hora, o auditar más expedientes por hora. Eh, pero igualmente yo creo que esto está abriendo la oportunidad para uno poder desarrollarse en otras áreas. Yo se lo digo ahora mismo a la gente, le digo, miren, usted va a implementar una herramienta de documentación asistida, usted necesita a alguien que sepa de codificación, de documentación, para que esa implementación sea exitosa. Pues necesita un buen auditor, un buen codificador. Por lo tanto, eso es un rol que puede empezar a adoptar codificadores en el país. Igualmente, hay que auditar, después de implementado, alguien tiene que estar auditando, alguien tiene que estar evaluando eso. No podemos esperar a las auditorías de las aseguradoras, no podemos esperar solamente a la auditoría anual para cumplir con el programa de cumplimiento. No, hay que hacer la auditoría de manera más proactiva. Eso de nuevo es un rol nuevo, es un rol diferente, es un tipo de auditoría diferente, porque entonces ya tienes que empezar a mirarlo como, ¿esto fue que el médico no lo dijo? ¿O esto fue que la inteligencia no lo documentó? O sea, y ya es una visión un poco más diferente. El mito que no comete errores, falso.
el mito que va a reemplazar al ser humano, falso. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí ese es el mito más grande que cuando salió la inteligencia artificial intentaron vender de que iban a reducir el personal, iban a dar costo, pero lo que hemos visto ahora está en el problema de que han tenido que recontratar personas porque todos esos roles se han transformado. Ahora mismo, por ejemplo, en el caso del APR DRG, vemos que estamos teniendo la conversación de los equipos de CDI, de documentación clínica, que hemos hablado de la documentación asistida por AI, como, y tú lo mencionaste, necesitamos ese personal, ese experto. La codificación asistida, tenemos que tener los expertos en codificación, el factor humano siempre. Ahora lo que va a pasar es que vamos a estar un poquito más especializados Ujú. y de que nuestros roles se van a transformar, quizás no tanto en lo clerical, pero algo más administrativo, más de auditor. O sea, no nos van a reemplazar, el trabajo va a seguir existiendo, lo único que hay que especializarse y hay que tomar enfoque en lo que uno va a estar trabajando. Una de las cosas que yo mismo, y lo acabas de decir, hay que especializarse. Yo, como vengo a trabajar con las aseguradoras, yo empecé en las aseguradoras trabajando más con el aspecto profesional, no el institucional. En un momento tuve que hacer un pivot y tuve que trabajar más con la contratación de hospitales. Cuando salgo entonces de las aseguradoras y me voy a montar mi negocio, de repente me di cuenta que estaba tocando todas las bases, excepto medicina primaria. Estaba trabajando con especialistas, con laboratorios, estaba trabajando con radiólogos, con hospitales. Me di cuenta de que no estaba especializándome en algo y que mi mente estaba en demasiados canales a la vez. Y he decidido que ahora mismo pues tengo que empezar a recoger un poco más vela y enfocarme más en médicos profesionales especialistas. De igual manera, yo llevo trabajando, pues, educando a mis compañeros codificadores, facturadores, etcétera. Y ahora mismo he decidido que yo creo que tengo que hacer un cambio y empezar a educar más a los médicos. Los médicos no reciben, ningún tipo de adiestramiento o entrenamiento de cómo documentar. Y ahora mismo, si estamos hablando de documentación asistida por inteligencia artificial, pues, tampoco saben cómo narrar el encuentro que se está dando con el paciente para que la inteligencia artificial haga un buen trabajo. So, yo quiero empezar a trabajar con ese proceso de educar, alertar a los médicos de, hey, hay herramientas que son muy favorables para ti, porque mi visión con con la documentación asistida, mi visión es que el médico pueda soltar la computadora, el récord, la tablet y enfocarse face to face con el paciente 5 minutos y que el paciente sienta ese calor humano del médico y que el médico pueda realmente brindar una buena atención y escuchar al paciente para poder hacer un buen diagnóstico. Esa es mi meta, ese es mi objetivo, facilitarle al médico disasociarse de la tecnología utilizando tecnología. Y creo que, como dices, hay que enfocarse. Y yo, dentro de todo este proceso, con toda esta, como ha ido desarrollando todo esto de la inteligencia artificial, me he dado cuenta de que hay unos médicos que necesitan una atención, que necesitan una educación, que necesitan un apoyo. Igualmente estoy buscando a ver cómo me enfoco en esa línea, porque hay que llenar esos vacíos. Y la particularidad de la salud es que el sector de la salud es bien complejo. Que estamos hablando de vida y estamos hablando que al final del día son profesionales. Aquí tenemos licencia de todo, de todas clases. Y lo hace más complejo por el alto volumen de burocracia, más tú le añades los sistemas tecnológicos, que los sistemas tecnológicos van a seguir evolucionando con las prácticas clínicas y al final del día tenemos que bregar con ellos, porque nos ayudan, nos hacen la vida más fácil, aunque muchas veces dicen que no, pero nos hacen la vida más fácil. No, mira, el otro día yo no sé con quién yo estaba hablando, y yo le decía, yo creo que es hora de que nos aferremos a la inteligencia artificial, porque cuando venga ICD-11, entonces volvemos a tener resistencia de ICD-11 y no podemos estar peleando la interoperabilidad, la inteligencia artificial y ICD-11. O mejor lo implementamos ya, para cuando llegue ICD-11 nos toca, oye, va a cambiar de nuevo, el modelo va a cambiar. Y por lo que he estado leyendo, se ve bastante interesante cómo va a funcionar. Va a cambiar todo, va a cambiar la hoja de reclamación, va a cambiar el modelo.
es una industria muy cambiante, es una industria, muy regulada. Hasta una palabra que me gustó que lo usara, que es una industria muy burocrática. No me gusta decirlo, pero es la realidad. Pero es que estamos hablando de billones de dólares en acceso a la salud para los pacientes. Pues hay que tener mucho cuidado con todo esto. No podemos ver la inteligencia artificial como algo malo. No lo podemos seguir viendo como algo negativo, como algo que va a ser problema. No, tenemos que estar bien conscientes de cuáles son las limitaciones y los riesgos y alrededor de esas limitaciones y esos riesgos, prepararnos para hacer una implementación lo más efectiva posible. Y ya con esta última pregunta vamos a cerrar. ¿Cuáles son tus 3 recomendaciones principales para que una práctica médica que desea comenzar a utilizar inteligencia artificial pueda comenzar a implementarla y utilizarla de la manera correcta? Pues mira, a mí lo más importante ahora mismo es que se empiece con un problema específico. No empieces comprando la tecnología, sino empieza identificando cuál es el dolor de cabeza que tienes en la práctica. Queremos reducir las denegaciones, queremos mejorar la documentación, queremos acelerar el proceso de confirmar las citas, queremos más citas, más pacientes, queremos auditar más rápido. Primero hay que identificar cuál es el dolor. Y una vez sepas cuál es el dolor, entonces pasas a evaluar las diferentes soluciones que hay de tecnología. Lo próximo, no pierdas nunca de vista que necesitas una validación humana. Todo output que saque la inteligencia artificial tiene que ser revisado, especialmente en codificación. Si hay elementos de necesidad médica y documentación clínica, alguien lo tiene que evaluar. En el caso de la documentación clínica, para el médico. En el caso de la codificación, debe ser un codificador o un facturador con la experiencia. Recordamos que la inteligencia va a recomendar o sugerir, pero el profesional va a validar. No nos vamos a desatender. Y número tres, tenemos que crear los controles internos, políticas de uso, quién la puede usar, qué información se puede ingresar, qué se documenta, cómo se audita, cómo se corrigen los errores. Si no hay una política, cada empleado va a estar utilizando la inteligencia artificial a su manera. De la misma manera que utiliza el email a su manera y después tenemos que estar recogiendo vela porque no tenemos los controles, nos va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Así que es bien importante que lo documentemos. So, número uno, identifica el dolor y enfócate en el dolor. Número dos, no pierdas nunca de vista que necesitas tener un humano validando el proceso. Y número tres, documenta los procesos y las políticas de cómo se va a estar utilizando esta herramienta. Son lo más importante que tienes que tener presente ahora mismo cuando vayas a hacer una implementación de inteligencia. Bueno, muchas gracias, David. Y yo creo que ya con esto, gracias por aceptar la invitación. Gracias por toda esta información que nos has dado de la inteligencia artificial. David, ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales? Unique Healthcare Solutions, estoy tanto en Instagram como Facebook como en LinkedIn. Estamos a la disposición, me pueden escribir por DM si tienen consultas sobre cómo utilizar esta herramienta, si quieren nombres de vendors que sabemos que están trabajando en el país, podemos ofrecerles soluciones y quedamos pues siempre a la disposición de ayudar a todo el sector de la industria y de verdad, Dariel, gracias a ti por la invitación, por haberme utilizado como el conejito de prueba El para este primero, el primero. podcast. Y esperemos nada, que todo salga bien, que tengan muchos más invitados y que todo esto explote en las redes sociales. Nada, a mí me pueden conseguir como Daniel Serrano y nada, David, gracias. Hasta la próxima.